El origen de aquel que permanece finalmente fue mostrado. Luego de mucho tiempo de especulación sobre el origen de la versión protectora de Kang el Conquistador, finalmente tuvimos un vistazo al génesis de este personaje. Una historia bastante triste pero fascinante de un hombre que luchó contra su sociedad para demostrar que era mucho más que un inventor fracasado. En el episodio número 3 de Loki, se ha demostrado como un villano o antagonista podría tener una buena historia de origen y que Marvel aún tiene mucho para darnos. En este video, estaremos analizando el final del tercer episodio y lo que significa el origen de aquel que permanece para el universo cinematográfico de Marvel. Y si te gustaría saber más de este universo, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. El episodio número 3 de Loki comienza en el 1868, donde Ravonna es enviada por Miss Minutes para entregarle un libro de la ABT a Victor, un niño que vive en un área pobre de Chicago. Es aquí donde se revela que Ravonna ha sido enviada a este lugar para llevar un libro que OB creó, el manual de la ABT. En este manual, no solo están los procedimientos de esta agencia, sino que se habla también de la tecnología y del propósito de la misma. Víctor creció con este manual, y fue lo que más influyó en su vida. Víctor tenía muchas ideas, pero sus inventos eran considerados un fracaso. En la Feria Científica de Chicago del 1893, vimos cómo Timely mostró su prototipo del telar, la misma máquina que controla el flujo temporal del multiverso. Las personas consideraban a Timely un estafador, pues muchos de sus inventos no funcionaban bien. En distintos momentos durante el episodio, se nos muestra cómo Víctor ha pasado toda su vida soñando con la ABT y pensando que algún día podría ser mucho más que un científico fracasado. Cuando lo conocemos, este está presentando su prototipo del telar, pero está compitiendo con Thomas Edison, uno de los inventores más famosos de la historia, pero no estaba a su nivel, o al menos esta era la percepción del público. Cuando Ravonna le dice a Víctor que eventualmente se convertirá en la persona que crea la ABT, Víctor entiende que todo el sacrificio y burlas hacia sus inventos valieron la pena. La primera intención de aquel que permanece, o Victor Timely, era llevar la electricidad a todo el planeta. Thomas Edison y Tesla solo habían logrado hacerlo en pueblos pequeños de esta época. Víctor lograría lo que ningún otro científico de su época había logrado, energía renovable utilizando el aura temporal. La energía que existe en el pasado, presente y futuro. Víctor se da cuenta que sus sueños eran reales, que el manual de la ABT también era real, y que debe no solo iluminar el planeta, sino salvar el multiverso. Sin embargo, no quiere colaborar con Renslayer, desconfía de ella y la lanza del barco donde estaban, quizás como sugerencia de la propia Miss Minutes, pero luego esta inteligencia artificial revela sus objetivos. Desde la primera temporada, se sabía que Miss Minutes era mucho más que una asistente virtual, se teorizaba que podría ser una variante de Ultron o una inteligencia artificial del propio aquel que permanece, que se quedó encargada de enfrentar a Kang el Conquistador. Finalmente en el episodio de hoy se reveló que Miss Minutes ha estado enamorada de aquel que permanece por mucho tiempo y deseaba tener un cuerpo, pero aquel que permanece nunca le dio un cuerpo y la mantuvo como una ayudante. Las razones para que aquel que permanece no le diera un cuerpo a Miss Minutes pueden ser las mismas razones por las que Tony Stark no le debió dar acceso a Ultron a su sistema de trajes. Una inteligencia artificial descontrolada con un cuerpo físico es capaz de hacer cualquier cosa. Quizás aquel que permanece sabía que Miss Minutes podría volverse mala, así que nunca le dio un cuerpo. Durante este episodio se cumplieron varias teorías que hemos discutido en este canal. La primera es que se hizo una referencia a Thor en este episodio. Aunque no salió físicamente, se recordó la existencia de este personaje, y Loki ahora lo tiene en su mente, por lo que es posible que quiera pedir su ayuda. También se confirma que todo es un ciclo temporal. Aquel que permanece junto a OB posiblemente crearon el manual de la ABT y luego ese manual se lo enviaron a Víctor, el cual comenzó a aprender y a desarrollarse mucho más que las personas de su época. Eventualmente se convirtió en aquel que permanece y pierde la vida a manos de Sylvie. Esto es un ciclo que tenía que ocurrir para que nuevamente el manual llegara a manos de Víctor. Sylvie, Loki y Renslayer son los creadores de aquel que permanece.
Fue interesante en este episodio ver prototipos de muchas tecnologías que están en la ABT, como lo es el podador o el telar, lo cual es una referencia a la genialidad de Víctor. Como él menciona, tenía muy buenas ideas pero no tenía la tecnología para realizarlas. Esto es un pensamiento que se suele mencionar en la comunidad científica, pues el cerebro humano no ha cambiado mucho en miles de años. Se cree que para la época de los egipcios existían personas tan inteligentes como hoy día, pero que no tenían la tecnología para desarrollar sus inventos. Víctor Timely tendrá todo el tiempo del mundo para lograr sus objetivos, pues tan pronto llegue a la ABT o tome su residencia en el vacío, un lugar que se encuentra al final del mundo, su envejecimiento se detendrá. Pero quizás el momento más impactante de este episodio fue el enfrentamiento de Sylvie y Loki por culpa de Víctor. Sylvie deseaba destruirlo antes de que se convirtiera en esa persona que ella considera el más peligroso de la existencia, pero Loki no podía permitir que hiciera esto, pues significa la muerte de múltiples realidades y sus personas. Aquel que permanece debe existir y debe ir a la ABT. Luego de que Víctor le revelara que es una buena persona, Sylvie le creyó o sintió lástima por él y dejó que Loki se lo llevara, pero envió a Rabona al vacío, el lugar donde estaba el cuerpo de aquel que permanece más allá del tiempo. Aquí está junto a Miss Minutes, la cual le dice que ella sabe un secreto de Rabona que no le va a gustar. El episodio cierra dejando esta pregunta en el aire, pero acorde a lo que ha estado ocurriendo, podemos suponer que este secreto es que todo lo que está ocurriendo es parte de un plan de Rabona y de aquel que permanece, pero que su mente le fue borrada para que cumpliera su papel. También es posible que ella sea una variante de alguna persona que aquel que permanece amaba y que raptó de esa línea temporal. Esto podría explicar su conexión emocional y el ataque de celos de Miss Minutes. No podemos pensar que ese ataque de celos fue una casualidad, creo que está ligado fundamentalmente con lo que ocurre. Pero cuéntame lo que piensas de la historia de origen de aquel que permanece, ¿crees que la serie nos está despistando y esta variante no es la original? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.